Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar entonces esta última parte del módulo de este fin de semana. Esta última parte vamos a revisar principalmente las herramientas básicas para la gestión de la calidad. Son herramientas que se usan también, son las herramientas para la mejora continua. Estamos ubicados, ¿no es cierto?, ya en la unidad 4, ¿no? Pero como les decía yo, perdón, me adelanté un poco. Como les decía, nosotros vamos a avanzar relativamente rápido en estas primeras unidades, pero después ya en las sesiones que nos van a ir quedando, eh, nos vamos a detener bastante en la unidad 5, ¿no? O sea, ya el próximo viernes y el otro fin de semana que nos queda, vamos a trabajar principalmente en esta unidad. Entonces, eh, con esta unidad 4 vamos a cerrar hoy día, de tal forma de que podamos dejar ahí, vamos a dejar una tarea, vamos a dejar bien explicada también, para que puedan realizar de manera, en este caso, individual. Bien, ¿de qué se trata esta unidad? Las herramientas de calidad para Six Sigma. En general, nosotros en calidad, y ustedes, digamos, en ingeniería, en gestión de calidad, manejamos un conjunto de herramientas. En lo que a mí me compete, nosotros algo hemos revisado en costos de calidad. Revisamos, por ejemplo, el muestreo, hicimos ahí algunos cálculos usando gráficas de control, y, pero en general hay un conjunto de herramientas que se denominan las 7 herramientas básicas para la gestión de calidad. ¿Ya? Y estas herramientas básicas en distintas publicaciones, eh, dependiendo de la etapa en términos de la metodología Six Sigma nuestra, dependiendo de la etapa, se pueden ir aplicando, ¿eh? Entonces, aquí en medición hay algunas herramientas que se mencionan, por ejemplo, para describir el problema. Estos son bueno, hay una variación, pueden ser los 5 por qué, los 4 cuáles, las 4 W, ¿eh? Las hojas de chequeo, ¿eh? Tenemos el histograma de frecuencia, tenemos gráficas de control, ¿no? Ustedes en control estadístico de proceso, me parece que ven la gráfica XR, ¿no es cierto? Si no me equivoco. ¿Ven ese tipo de gráfica en control estadístico? ¿Se acuerdan o no? ¿Aló? ¿Está bueno mi audio, no? ¿O no? ¿No lo ven? ¿No se acuerdan de las gráficas de control? Sí, profe, sí lo vimos. Eso lo vieron, y lo vieron con Minitab, ¿no es cierto? ¿O Sí, no? profe. Sí, 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 Ya, sí con lo el vimos. militar. ya. ¿Y el histograma de frecuencia vieron con Minitab también? También. Sí, sí, también lo vimos. Sí, Ya, de aquí sale la curvita también. Sí. Después tenemos para el análisis, por ejemplo, el diagrama de Ichikawa. ¿Este también la conocen? sí, sí la con... La 6M. ¿Y lo vieron con Minitab? No, con Minitab No, no. eso no. No, no lo Ya. vimos. Y se fijan que van apareciendo distintas herramientas según las etapas. Nosotros vamos a tratar de ver la mayor cantidad posible de herramientas, ¿no? Mejoramiento y control finalmente. Bueno, estas herramientas surgen de Koru Ichikawa. Ichikawa fue quien las planteó, las dio a conocer, y se conocen, como les digo, como las 7 herramientas básicas. Hay más, están las 7 herramientas cualitativas. Hay otras herramientas que hoy día no las vamos a alcanzar a ver, pero están en el apunte. El QFD, el análisis modal de falla y efecto, técnicas como los 5 por qué. Y Ichikawa plantea estas como sus 7 herramientas básicas: el diagrama causa-efecto, el pine pescado, ya para identificar cuáles son las causas que afectan a un problema. Esta es una herramienta cualitativa. Las hojas de chequeo, los checklists, check sheet sale acá, que de alguna manera es la primera hoja que me sirve para recopilar información, para empezar a bajar a número la información que anda dando vuelta. Por ejemplo,
una hoja de chequeo o una checklist me puede servir para ir identificando cuáles son las causas de los reclamos de los clientes. Entonces, cada vez que me llama una persona, ¿no es cierto? Yo marco en alguna hojita cuál es la razón de esa llamada, por qué me está reclamando. Las gráficas de control, que eran las que yo recién les comentaba, esta herramienta yo la uso bastante en Six Sigma. Yo creo que es una muy buena herramienta para ver el control de los procesos, las gráficas de control. Hay distintos tipos de gráficas, acuérdense. Nosotros vamos a trabajar principalmente con una gráfica de control por variable, que es la XR, ¿ya? Pero tenemos gráficas individuales, con la media móvil, el promedio móvil, está en la gráfica de control por atributo, la gráfica de porcentaje defectuoso, la gráfica de número de defectuosos, NP, perdón, unidades defectuosas, de unidades, número de no conformidades, la gráfica C, la gráfica U. O sea, hay un conjunto de gráficas. Aquí también aparece la gráfica, en vez de XR, está la XS, que en vez de calcular el rango de los datos, se calcula una desviación estándar. Por eso se plantea. Entonces, aquí vamos a trabajar y vamos a dejar una tarea justamente con este tipo de gráfica. Después tenemos el histograma de frecuencias, ya que es una gráfica que permite saber cómo es el comportamiento del proceso, muy parecido a la gráfica de Pareto, con la diferencia de que Pareto me prioriza, me ordena las barras de mayor a menor, de tal forma de yo saber cuáles son los problemas principales. Tenemos los diagramas de correlación, donde busco yo dar o explicar el comportamiento de una variable con respecto a otra. O sea, esas son las gráficas de correlación. Y también la estratificación, en algunos casos, la estratificación con los diagramas de correlación se cuentan en una sola variable, y hay algunos autores que reemplazan la estratificación. Aquí se dice, ¿no es cierto?, se reemplaza la estratificación con nuestro diagrama de flujo, ¿no? Yo en lo personal me gusta bastante el diagrama de flujo, ¿no? El diagrama de flujo como una de las primeras herramientas que se debería usar cuando uno quiere mejorar un proceso. Ahí un poco lo que se plantea, ¿ya? Así que es lo que se dice de las herramientas básicas. Y acá, bueno, esto es lo que yo les decía recién, les voy a dejar una lectura complementaria, no es para que tengan que, no se va a evaluar, pero es una herramienta, una lectura complementaria que es bastante sencilla, está en inglés, pero es bien fácil de digerir, está por lo menos en un inglés para nosotros, en general para ustedes que están vinculados al área de la calidad, con un vocabulario mínimo que uno debería manejar en inglés en gestión de calidad. ¿Ya? Así que no es nada tan profundo tampoco, pero les sugiero que le echen un vistazo. ¿Por qué? Porque tiene una orientación del uso que se le da a las herramientas básicas. Es bien interesante, bien explicativo. Entonces, tiene dos loops acá, este diagrama de flujo. Este loop de acá, el loop 1 está centrado en el análisis de las herramientas. O sea, yo esto lo hago cuando tengo que realizar análisis de los procesos. El diagrama de Pareto, ¿no es cierto? Las hojas de control, las gráficas, las hojas de chequeo, la gráfica de control, el histograma, el diagrama de correlación, diagrama causa-efecto. ¿Sí? Puedo volver y hacer esto en forma permanente, y después tenemos un loop, el número 2, que está asociado derechamente a la mejora, cuando yo parto de nuevo, hago el control y vuelvo a mejorar el proceso, ¿no? Entonces siempre tengo que tener data inicial para ver cuál es el comportamiento del proceso. Nosotros aquí estamos trabajando también con los indicadores, con el nivel de sigma, con los defectos por millón de oportunidades. En la práctica lo que uno termina haciendo es lo que buscan ver en la tabla siguiente. En la tabla siguiente, si se fijan, nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá con la metodología Six Sigma. Y si se dan cuenta, aquí hay una lista de las herramientas básicas que se mostraron recién, ¿ya? Y más o menos, según esa publicación, cuáles son las herramientas que se van utilizando en cada etapa.
Entonces, aquí en la etapa de definir no aparece ninguna, quizás eso podría ser cuestionable porque se pueden usar perfectamente incluso las gráficas de control, Pareto, hay muchas herramientas que se pueden usar. Ahora tenemos la etapa medición, análisis, mejora y control. Aquí está nuestro Design for Six Sigma, que son etapas muy similares, pero aquí en vez de mejorar, cambia a diseñar, al diseño. Y como les digo, un check, aquí nuestro conocido ciclo Deming, el PDCA, seguramente con el curso de mejora continua lo van a ver más en profundidad, para identificar las oportunidades, se fijan, analizar el proceso, desarrollar soluciones. Para mí, estas dos primeras, por ejemplo, esas dos primeras se podrían incluir acá, en la etapa de definir de la metodología Six Sigma, así que perfectamente podemos usar estas herramientas para también dentro de la etapa de definir. Pero eso son cosas de autores. El texto que yo les voy a dejar plantea este tipo de uso de herramientas. Yo tengo la propia, este es el esquema que yo tengo para el uso de estas herramientas básicas de la calidad, el que uso yo en lo personal. Cuando uno quiere mejorar un proceso, cuando quiere implementar, por ejemplo, un proyecto de mejoramiento, en este caso Six Sigma, yo lo que sugiero es que primero, para entender el proceso, usemos el diagrama de flujo. Esa es como la primera herramienta que uno debería utilizar. Hacer un diagrama de flujo en detalle, saber cuáles son las etapas que se desarrollan dentro del proceso, entender bien su funcionamiento. Después de eso, tenemos la herramienta del Ichikawa, el diagrama causa-efecto, para analizar las causas del problema. O sea, si yo estoy analizando, por ejemplo, una merma en la producción, muchos desperdicios, muchas unidades que no cumplen con las especificaciones, bueno, ¿a qué se deben esas mermas? Entonces acá uno perfectamente, como segunda fase, una vez que yo estructuro bien el proceso con un diagrama de flujo, hago mi análisis de pina de pescado con las 6M, acuérdense las 6M, materiales, medición, medio ambiente, mano de obra, maquinaria, metodología. Entonces veo cuáles son las causas de por qué se produce ese problema, que serían las mermas. Aquí estoy perdiendo plata, entonces tengo altos costos de calidad. Ya, entonces una vez que yo hago todo mi tormenta de idea con el equipo, genero las causas, las subcausas, qué sé yo, tengo que cuantificar, porque el Ichikawa es cualitativo, el Ichikawa no me está entregando ningún número y no me está priorizando, no me está diciendo cuáles son más importantes. Me dice, mire, estos son todos los posibles problemas. Entonces, para poder yo priorizar, o comenzar a priorizar, mejor dicho, uso la hoja de chequeo como tercera herramienta, en esta secuencia, ¿se fijan? Entonces, le pido a los operarios que cada vez que se produce una merma, ¿no es cierto?, me lleven un formulario en el cual tienen que hacer check por qué o cuáles son las razones de esa merma. Entonces estamos hablando ahí de una hoja de chequeo, una hojita que me va a permitir ir cuantificando el tema. Entonces, como lo que yo conversaba en el módulo anterior, en el bloque anterior, con el caso de las personas que se contagian por coronavirus, seguramente en el momento del examen, de cuando uno va, le deben llenar una hoja de chequeo, le preguntan la edad, ¿no es cierto?, de qué comuna, dónde reside, no sé, pues si tiene enfermedades de base, un montón de preguntas que van a llenar en un formulario. Esa es información muy valiosa porque me va a permitir después analizar el comportamiento, hacerle trazabilidad a esa persona, dónde se contagió o dónde cree que se contagió, cuál es su rutina, con quién vive, la comuna, etcétera, un montón de información que después yo puedo traspasarla a un montón de otras herramientas con las cuales yo puedo hacer análisis. Entonces la hoja de chequeo en la parte manufacturera es lo mismo. Es lo mismo, de hecho es donde uno la utiliza. Entonces analizamos cuáles son las causas, en este caso estamos analizando los costos de no calidad, ¿no es cierto?, mermas. Yo puedo saber acá a qué se deben, a cuantificar, llegar a cuantificar finalmente cuáles son las principales causas, o las que más se repiten. Y una vez que yo tengo esto, tengo todas mis hojas de chequeo, ¿no es cierto?, de distintos días a la semana, yo puedo empezar ya a usar herramientas que son más cuantitativas. Que una de ellas es el Pareto,
en el cual yo puedo medir, ¿no es cierto?, acá con una gráfica de barra, en el cual ordeno la información de mayor a menor, ¿no es cierto? Y acá tengo el porcentaje de acumulado, y, ¿no es cierto?, y hago una grafiquita ahí de Pareto, ¿no? O sea, puedo priorizar. Entonces voy siguiendo esta secuencia, si se fijan, entendí, si mi diagrama de flujo, ya me escribió, aprieto un botón al lápiz y me escribe mal. No sé si podré escribir con otro lápiz, déjenme ver, a ver si tengo un montón de lápices aquí de tablet. Esto, cuando uno trabaja en la casa, es como en ese sentido que tiene todas las cosas, los cachureos que tiene de escritorio. A diferencia en la oficina o en la sala, que uno va con lo justo. A ver, déjenme ver si logro escribir. No me funciona. El lápiz del fabricante. Entonces, como les decía, vamos avanzando y cada vez vamos cuantificando más. Y aquí ya podemos usar un histograma. Si yo quiero, por ejemplo, analizar una causa que para mí es más relevante, ¿no es cierto?, la causa que me usa esta causa, la causa 1, ¿no es cierto? Digo, ya, analicemos la causa 1, que es la que se lleva, por decirles algo, el 60% de las mermas. El 60% de las mermas se deben, por decirle algo, a problemas eléctricos. Bueno, veamos cuáles son este tipo. Podemos medir a través de un histograma, por ejemplo, no sé, pues si hay caída, los tiempos de reparación de la red, de tal forma de yo construir un comportamiento del proceso. Así, más o menos, que ojalá tenga un comportamiento como distribución normal. Y de ahí puedo seguir utilizando, bueno, no es obligatorio que yo tenga que usarlas todas, pero esta es la secuencia lógica, como les digo, que desde mi visión, digamos, la experiencia que tengo, uno puede ir utilizando. Después viene la relación de variables, ver si hay vínculo de una variable a otra. Si las fallas están vinculadas, por ejemplo, a la merma, está vinculada, por ejemplo, al nivel de experiencia de los trabajadores. Entonces hago una gráfica en donde yo puedo ver si es que hay alguna relación positiva con las variables que yo quiero medir. Y también, y para ir cerrando con el uso de estas herramientas básicas, viene ya el monitoreo del proceso. O sea, quiero ver si las mermas es posible controlarlas. Puedo monitorear a través de gráficas de control. Estas gráficas de control igual se pueden utilizar más arriba, si es que yo quiero con esto hacer un diagnóstico inicial, pero esta es la secuencia que yo sugiero, y aquí, si se van dando cuenta, tenemos nuestras 7 herramientas básicas de la calidad en un uso, una secuencia, que yo le digo una secuencia lógica, una secuencia lógica de uso. Yo no puedo empezar inmediatamente a medir, a analizar, por ejemplo, acá cuáles son las causas de un proceso determinado si no lo he entendido el proceso, si no lo tengo claramente numerado, o sea, enunciado con un diagrama de flujo claro. Así que esas son las 7 herramientas. Yo ahora voy a compartir, no sé si hay alguna pregunta, perdón, acá, algo que quieran comentar, indicar, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de aquí para adelante ustedes van a poder revisar en detalle, yo no lo voy a hacer, cada una de las herramientas. Van a poder ver, ¿no es cierto? Voy a solamente mostrar, no me voy a detener, aquí tenemos diagrama de flujo, ahí está la explicación, ¿no es cierto?, cómo se construye. Tenemos también hay algunos ejemplos de diagramas de flujo. Acá el diagrama de flujo no tiene, o sea, hay una nomenclatura estándar, que es esta que está acá, ¿ok? Esta es la nomenclatura estándar, pero igual hay distintos formatos. Ustedes pueden ver aquí una presentación en la cual hay distintas áreas que se muestran los diagramas de flujo. Aquí varios formatos de diagrama de flujo. El diagrama causa-efecto, aquí está el esquema en el cual el síntoma, como yo decía, si yo tengo mermas, las mermas dentro de los procesos productivos están acá, y tengo acá cuáles son las posibles causas. Esta es una herramienta cualitativa, aquí no estamos cuantificando. Las 6M, esto es lo que se explica, por eso esto lo pueden leer, yo no me quiero detenerme, quiero ver ahí los ejemplos mejor, quiero hacerlo con ejemplos. Ahí hay un ejemplo de un diagrama de
de espina de pescado. Así lo hace el Minitab. Ahí les voy a explicar cómo se hace el diagrama de causa-efecto en Minitab. Tenemos la hoja de verificación, la hoja de chequeo, el checklist. También aquí no hay un formato estándar de hojas de chequeo, o sea, uno puede encontrar distintas formas en la web al respecto. Tenemos el principio de Pareto, que ya les decía, la gráfica de Pareto, para que ustedes la vean con calma. Pero también la vamos a revisar. ¿Pareto construyeron en Minitab? ¿La gráfica de Sí, Pareto? profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe, sí. Perfecto, entonces va a ser prácticamente recordatorio de cómo se construye. Ahí tenemos un Pareto que se llama de análisis progresivo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi Pareto, después me meto en el que tiene el mayor peso. Y ese mayor peso analizo ese solamente. Por ejemplo, aquí el problema que se analiza, esto de acá arriba, perdón, ¿ya? Es ¿qué ensamble tiene más defectos? Bueno, el ensamble 5, por lo tanto, analizar el ensamble 5. ¿Cuáles son los principales defectos del ensamble 5? Los eléctricos, ¿ya? Entonces analizamos solamente después cuáles son los componentes eléctricos que generan mayores problemas. El K2. ¿Y por qué falla? Y me voy centrando solamente en el que tiene más relevancia. ¿Y por qué falla el componente K2? Porque es una falla térmica. Entonces, el análisis progresivo significa que yo voy a cubrir primero este tipo de falla de este componente, 15 horas. ¿no es cierto?, que es eléctrico del ensamble 5. No voy a definir o destinar recursos a buscar soluciones a otros que son mucho menores. ¿Sí? Acuérdense que los recursos son escasos y uno trata de priorizar. Bueno, después tenemos el histograma de frecuencia. La frecuencia también es una herramienta muy interesante que uno utiliza para ver el comportamiento del proceso. En este caso aquí hay un ejemplo real de cuánto se demoraba el tiempo de reparación de un neumático en la minería. Entonces aquí uno ve, estos son los días que se demoran o que entregan una cierta cantidad de neumáticos entre 0 y 6, después vemos entre 6 y 12, después tenemos entre 12 y 18, y así sucesivamente, 18 y 24,5, y así sucesivamente. O sea, el número de veces que una reparación de neumático demoró el tiempo que está acá. Entonces, hay una metodología que uno puede construir histogramas de manera, digámoslo así, manual, con una planilla Excel, hay unas tablas, y eso se explica acá cómo construirlo. Nosotros vamos a revisar esto con el Minitab, que también ustedes lo vieron. Ahí están los pasos para construir un histograma de frecuencia. Y lo que uno busca con el histograma es, bueno, que ojalá tenga este comportamiento simétrico, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros, que ojalá la media esté centrada en términos de cuáles son mis especificaciones, que exista más o menos una campana de Gauss como comportamiento. Eso es lo que nosotros queremos que ocurra. Así que hay que tener cuidado con la simetría porque, por ejemplo, este dato, este también es un histograma, pero fíjense que es simétrico, pero no se comporta como una distribución normal, ¿ya? No se comporta como una distribución normal, eso hay que tener bastante cuidado. Bueno, aquí, por ejemplo, los contagios, el número de contagios diarios en el país, todo el mundo, ¿no es cierto?, hacía sus proyecciones, porque si yo logro simular a través de una distribución, yo podría saber en qué momento vamos a terminar llegando a cierto nivel, bajo algunas condiciones de base. O sea, son modelos más complejos que solamente medir esto en el tiempo. Esto generalmente, este tipo de comportamiento se da en los equipos. La tasa de fallas de los componentes, de las máquinas, generalmente al principio tiene una alta tasa de falla cuando están nuevos. En la medida que uno va avanzando el tiempo, avanza el tiempo por acá, esa tasa de falla va disminuyendo, y después ya cuando los equipos empiezan a tener cierta antigüedad, esa tasa de falla empieza a incrementarse, empieza a aumentar nuevamente,
y en algún momento hay que tomar la decisión de cambiar el equipamiento. Esto lógicamente en periodos de tiempo dependiendo de los años. Acuérdense que los vehículos siempre vienen con garantías de ciertos componentes por un par de años, por una cantidad de kilometraje, por una cantidad de horas de uso, pero ya después de eso, como se sabe que el equipo ya va a llegar al final de su vida útil, ya no hay garantías, pues uno no puede dar respuesta que va a ser infinito el tiempo de funcionamiento. Así que uno busca identificar los patrones en los histogramas. Y eso es lo que ahí ustedes van a poder ver, ¿no? Distintos patrones al respecto. Y los diagramas de dispersión, en este caso, como les decía, son gráficas que me vinculan dos variables y yo veo si hay algún grado de relación entre esas variables, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, la capacidad del equipo versus el costo de reparación, o la antigüedad. Acá abajo ven la antigüedad del equipamiento versus también el costo de reparación. O sea, claramente uno ve que mientras más antiguo el equipo, el costo va incrementándose. Entonces uno puede proyectar más o menos cuánto va a gastar más en reparaciones si yo mantengo más tiempo al equipo en mi poder. Son gráficas de correlación que uno busca, de tal forma de ojalá identificar correlaciones claras, ¿no? O sea, fuertes. Aquí la velocidad versus el número de accidentes, claro. O sea, a mayor velocidad van a ocurrir más accidentes. Es una, por ejemplo, de las razones de por qué en ciudad se bajó la velocidad a 50 kilómetros por hora, porque se entiende que a 60 ahí ocurrían mayor cantidad de accidentes que a 50. Bueno, este es un ejemplo, no es el caso nuestro. Pero así se van tomando, quiero disminuir los accidentes, bueno, disminuyamos la velocidad. Si yo disminuyo la velocidad máxima y la gente anda a una velocidad a la cual pueda reaccionar, van a bajar la cantidad de accidentes. Así que bueno, eso es más o menos las gráficas de correlación, distintas interpretaciones. Lo que uno busca, ¿no es cierto?, es que existan correlaciones que sean claras. O sea, ya sea fuertemente positiva, negativa, ¿no? O bien tenés claridad de que no hay correlación. A veces uno piensa que tengo dos variables, ¿no es cierto?, una variable X acá, una variable y que pueda existir, Y, es una Y ahí, de que pueda existir alguna correlación, y si no la noto, no la veo, en general no sé cómo vincularlo. Entonces no hay relación entre esas variables. Lo mismo acá, que hay una relación extraña, otro patrón, hay que revisar. Bien, así que eso respecto de estas herramientas. Yo les voy ahora a compartir el escritorio mío, de tal forma de que puedan visualizar la planilla Excel, esta planilla Excel que van a mirar acá. Déjenme compartir pantalla nuevamente. Aquí el desktop. ¿Ya? Aquí ustedes van a ver, esto no, es mi plan de clases. A ver, ¿qué pasó con la plantilla? Se cerró, denme un segundo. Aquí está. Ya. Si se fijan, acá tienen una base de datos muy pequeña, la vamos a ir complementando en la medida que avancemos. Esto está en el aula. Está en el aula. Entonces, hay alguna pestaña con algunos enunciados. Vamos a hacer un par de ejercicios solamente para recordar cómo trabajamos nosotros en el Minitab con estas herramientas. Y de ahí quiero que hagamos un recordatorio, un ejercicio de gráficas de control, con una secuencia
si bien es cierto, no está en el apunte, quiero que la registren porque es bien